En cuanto a las infecciones cutáneas, y aquí es donde nos vamos a tomar un poco de más tiempo, probablemente porque es lo que más viene, es lo que más deberían tener en cuenta para la práctica clínica diaria, porque probablemente lo van a ver o lo han visto. Deben saber que en dermatología las únicas micosis, estamos en el cuadro de micosis, las micosis que vemos son las superficiales, las profundas, las subcutáneas realmente no son de dermatología. Las micosis superficiales están causadas por hongos que afectan los tejidos queratinizados. ¿Cuáles son los tejidos queratinizados? Todos, la piel, los pelos y las uñas. Pueden ser causadas por levaduras como la candida y el pitidiosporum, que son levaduras comensales, pero que de un momento a otro, por alguna situación adversa, nos dan molestias y se vuelven patógenas, y pueden ser causadas por hongos filamentosos denominados dermatofitos, lo que conocemos como tiñas, que es producto de contagio siempre. No hay forma en que nosotros tengamos dermatofitos como comensales en la piel. ¿Por qué se caracterizan los dermatofitos? Porque tienen unas queratinasas que les permiten invadir a la queratina del epidermis, o sea, de la piel, del pelo y de las uñas. Y es así que reciben nombres distintos. Cuando ataca la epidermis se denomina epidermomicosis. Aquí están todas las tiñas implicadas. Cuando ataca el pelo se le denomina tricomicosis. Acá están las tiñas todas las implicadas. Y cuando ataca la uña se le denomina onicomicosis. Para efectos prácticos, y si en caso preguntaran en el examen, tú debes recordar que si la tiña está en piel, el tratamiento es tópico en primera instancia. Pero si la tiña está en pelo o en uña de frente, tú tienes que saber que el tratamiento es oral. Difícilmente vas a lograr algo con una crema o con una laca. Después, el tipo de hongo. Seguimos hablando de los dermatofitos. Los dermatofitos también se subclasifican según sea el origen o la fuente del dermatofito. Antropofílicos son los dermatofitos que son la fuente principal de contagio es una persona. Por lo cual, cuando te contagia una persona un honguito, la micosis que se produce es una micosis leve, no inflamatoria. O sea, no es tan fastidiosa, no es catastrófica para el paciente y que le molesta, por ejemplo, ¿no? En cambio, lo opuesto sucede cuando el hongo proviene de un animal, lo que denominamos hongo zoofílico, que la fuente, por ejemplo, es el perro o el gato. La inflamación que te produce a ti cuando te contagias es una inflamación muy molestosa, entre comillas grave, porque te genera mucha molestia, mucha picazón, mucho componente inflamatorio, ya que es un hongo que normalmente no debería haberte contagiado a ti, sino que debería haber contagiado a algún animal, entonces como que no está adaptado de alguna manera a parasitarte. De los hongos antropofílicos, dos nombres que les resalto porque los vamos a ver mencionados están el Trichophyton rubrum y el T. tonsurans, también denominado Trichophyton tonsurans. Y en el caso de los hongos zoofílicos, al Microsporum canis también me interesa que lo recuerden porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hablemos de tinea capitis, que es una infección por dermatofitos del cuero cabelludo. Primero recuerda que el paciente es un paciente pediátrico. Es bien difícil que un paciente adulto tenga tinea capitis. Y es que el adulto tiene unos ácidos grasos en cuero cabelludo que son, digamos, naturales, que lo van a proteger y le van a evitar alguna infección como tal. Son dos de los agentes implicados que les mencioné. El Microsporum canis, que es un hongo zoofílico, y el Trichophyton tonsurans, que es un hongo antropofílico. Eso va de la mano con la clínica. La clínica clásica que te van a mencionar a la hora del examen, aparte de que te van a decir probablemente que es un paciente pediátrico, son estos parches de alopecia, es decir, parches con poco pelo, sin pelo o pelo roto, te pueden decir. ¿Cómo los distingues? En el caso, ya si quieres ser más específico según el agente, lo que te pueden decir es que en el caso de Microsporum canis son varios parches, como en la foto, y los pelos están rotos. Es decir, tú te acercas al paciente y ves pelos así, de este tamaño, quebrados. En el caso de que la infección sea por T. tonsurans, lo que vas a ver probablemente es que el parche de pérdida de cabello es único y que los pelos están rotos al ras. Están rotos tan al ras que se ven como puntos negros. Eso es lo que también puedes tú ver a la hora del examen. Pero esto es una guía. Puede que un T. tonsurans te produzca varios parches, puede que un Microsporum canis te produzca un parche único. Es una guía realmente, pero la regla es casi siempre esto.
¿Qué más te pueden decir en el examen? Te pueden decir que hay eritema, que hay escamas, que hay pústulas y que hay una linfadenopatía retroauricular bien clásica en estos pacientes. Entonces tú, acuérdate, si es pelo, el tratamiento es vía oral, definitivamente. Aquí hay dos agentes, la terbinafina y la gliciofulvina. Si me preguntan, es más fácil conseguir terbinafina y dosificarla en los niños. Fluconazol y traconazol no son una opción, realmente no ayudan mucho. Ese es el tratamiento principal. Pero ¿qué más le das? Como sueles ver una gran inflamación que en las fotos ya se está notando, le puedes dar corticoides orales para disminuir la inflamación. ¿Y por qué? Porque si dejas que se inflame tanto, el paciente puede quedarse con una pérdida de cabello permanente, que es lo que le quieres evitar, lógicamente. ¿Le puedes dar champú? Sí, no como un tratamiento, sino como un complemento. El champú disminuye el número de esporas viables. Y así evitas que como el que el paciente se sigue autocontagiando. Para eso tiene utilidad el champú de ketoconazol, pero no es un tratamiento, así que nunca intentes darle como tratamiento a una tiña capitis un champú, que nada le va a hacer al pobre paciente. La siguiente tiña es la tiña corporis. La tiña corporis se define por esta lesión clásica de aquí, la placa anular circinada. Se le dice anular o circinada porque mira cómo está el borde. El borde es más activo, llama más la atención. A eso se le llama lesión circinada. En este caso el agente no importa tanto, pero recuerda que la tiña corporis ataca cualquier parte del cuerpo en general y que el tratamiento aquí principalmente es tópico, porque es una tiña que está atacando la piel. Pero existe algo llamado tiña incógnita. Y aquí vuelvo o retomo lo que hablamos de los trivalentes, esos fármacos de 3 en 1. La tiña incógnita es una tiña, normalmente, comúnmente es una tiña corporis, a la que le has modificado en apariencia clínica porque le has colocado corticoides tópicos, sea en la forma aislada, como una betametasona sola, o sea en la forma de esos trivalentes. Entonces la modificaste y mira cómo te alteró el cuadro. Te lo hace más difícil de diagnosticar luego y lo peor de todo es que no te cura. Entonces el tratamiento realmente de una tiña incógnita, como ya está modificada, ya está alterada porque le pusiste corticoides, ya tiene que ser por vía oral. Ya de forma tópica no vas a lograr mucho. Moraleja, no uses corticoides por usar. Si no estás seguro de que la lesión sea una tiña, hazle un raspado, no pasa nada. Un raspado es algo que tienes que ordenar a un laboratorio para que te tomen una muestra y vean las escamas y estudien si es un honguito lo que estás viendo. Pero no coloques corticoides por colocar, menos aún los coloques por tiempos de 2 semanas o un mes. Eso ya altera todo. Otra tiña, la tiña cruris. La tiña cruris es la tiña de la ingle. Esa es típica de los varones obesos, diabéticos, y en los varones sobre todo pasa porque la bolsa escrotal está en tanta contacto con el músculo que tiene un efecto oclusivo. Entonces hay tanta humedad y en el contexto de humedad el paciente se contagia, le provoca la tiña cruris. La principal fuente de contagio de una tiña cruris es un hongo en el pie o un hongo en la uña. ¿Por qué? Porque cuando se viste el paciente se traspasa de alguna manera el honguito a la ingle y como la ingle es una zona de humedad, ya, le da el medio para crecer al hongo. El agente aquí entonces es el terrurum, que va a ser justamente el mismo agente de la tiña pedis y de la tiña ungueal. La clínica, ¿cómo te pueden explicar? Te pueden decir que la lesión tiene un borde más activo. Te podrían decir lesión circinada, pero bien raro. Lesión circinada más se usa para tiña corporis. La localización entonces, pues las ingles, pero también, como ves en la otra foto, en la región interglútea. Hasta ahí puede llegar la tiña cruris. Lo que sí no ataca es escroto o no ataca pene. Esas zonas son atacadas más bien por cándida, que luego veremos. El diagnóstico diferencial va a ser el intertrigo candidiásico y que en la siguiente diapositiva vas a ver que es distinto totalmente. Aquí lo que estás viendo, mira, es el borde activo, nada más. Sea lo que sea que estás viendo adentro, lo que te llama la atención a ti es ese borde activo. Y el borde activo siempre es tiña. El tratamiento, como tiña corporis, es tópico. Hablemos de tiña pedis. La tiña pedis, de nuevo, el mismo agente, T. rubrum. La tiña pedis tiene 3 formas clínicas. La forma más fastidiosa probablemente es la forma disidrótica o eczematosa. Disidrosis es sinónimo de ampollas. Mira la foto clínica.
Son ampollas que pican y pican mucho. El paciente está muy fastidiado. La tiña interdigital o pie de atleta es la que probablemente todos en algún momento han podido tener y es esta, en donde hay maceración interdigital, fisuración interdigital del tercer y cuarto espacio interdigital preferentemente, típica de los deportistas. Y la tiña hiperqueratósica, que tal vez en algún momento la has visto y se te ha pasado por alto, que es ese engrosamiento de la piel de la planta, pero que curiosamente, a pesar de que está engrosado, no pica prácticamente, no pica nada, contrario a lo que pasa en la forma deshidrótica. El tratamiento aquí es tópico, sin embargo, la excepción podría ser este, ya que aquí la piel es tan gruesa en la planta que darle algún tratamiento tópico te puede demorar y prefieres darle algún tratamiento oral. Antes que hablemos de tiña unguial, preferible que hablemos de onicomicosis como tal. Onicomicosis es el término para hablar de que hay un hongo atacando la uña, ¿ya? Pero según el agente recibe u otro nombre. Los factores de riesgo son los mismos. Puede ser un paciente con problemas metabólicos, diabético, paciente que se traumatizó la uña y eso es una puerta de entrada para los honguitos, en fin. El agente o los agentes. El caso de los agentes, el 90% de las onicomicosis son causadas por T. rubrum, que ya hemos hablado. Cuando es causada por T. rubrum, que es un dermatofito, ahí recibe el nombre de tiña unguial. El resto, el 10%, que es causada por otros agentes, incluyendo la cándida, simplemente recibe el nombre de onicomicosis por cándida, nada más. No le llamas tiña ahí. La tiña unguial es de el adulto. El niño es muy raro que se contagie de una tiña unguial porque tiene la uña le crece tan rápido que realmente por más que haya un contacto, probablemente no haga la enfermedad. Ahora, la tiña unguial significa que puede atacar las uñas de los pies, las uñas de las manos. Lo más frecuente es que se ataquen las uñas de los pies más que de las manos. Ahora, si tú quieres saber cuál es el agente que ataca más frecuentemente en líneas generales, de nuevo, lo mismo. El agente, como les mencioné, es el principal implicado es el T. rubrum. Cuando te pregunten causa principal de onicomicosis, dermatofitos. ¿Cuál? T. rubrum. Pero si te quieren preguntar por separado, y en el caso de la onicomicosis de los pies, ¿cuál es el agente más frecuente? De nuevo, los dermatofitos, el T. rubrum. Pero si te quieren preguntar ¿cuál es el agente más frecuente en la onicomicosis de las manos? Que acuérdate que son raras, ahí sí es más probable que encuentres levaduras de tipo cándida. Eso es para que lo recuerdes. ¿Cómo lo ves? Las uñas las puedes ver con uñas engrosadas, amarillentas, con esta hiperkeratosis o este engrosamiento debajo de la uña, con estas zonas amarillentas, blanquecinas. Es muy variado el cuadro clínico, sin embargo, el más frecuente es que ataque así, a de porción distal y lateral de la uña. Sí conviene hacer estudio de la uña para identificar a la gente, porque según eso tú vas a dar el tratamiento. También conviene que hagas un perfil hepático porque el tratamiento, tienes que estar seguro de que el paciente es un paciente sano en cuanto a hígado se refiere, porque los medicamentos son hepatotóxicos. Si el paciente está enfermo del hígado de por sí, no te conviene darlo. El tratamiento es oral, acuérdate, porque es uña. Puedes dar tratamiento tópico en los ancianos, en personas que solo tienen una uña afectada, pero para efectos del examen el tratamiento es oral. Siempre es de este tiempo de duración, 3 a 4 meses, y el agente, el preferido es la terbinafina cuando son los dermatofitos, y el itraconazol cuando es la cándida. Ese es el preferido. Hablemos de levaduras. Ya hablamos de los dermatofitos que producen las denominadas tiñas. Ahora hablemos de levaduras. Las levaduras, en primer lugar, tenemos a la Pityriasis versicolor, que es una levadura comensal, vive con nosotros, recibe el nombre de Pistidiosporum ovale, pero que por procesos como humedad excesiva, el calor del verano, baja de defensas, se convierte a su fase micelial patógena denominada Malassezia furfur. Pero los nombres, en verdad lo puedes usar de forma indistinta, ¿eh? Pero eso es una forma de práctica de llamar. La clínica, tal cual lo vas a ver en las fotos, son máculas ovaladas muy más comúnmente, con una fina descamación. Entonces, máculas, acá algunas son ovaladas, algunas no, pero son
Eritematosas, en este caso de la foto 1, y son blanquecinas o medio marrones en la foto 2. Y lo que pasa es que el color es variado, por eso se llama versicolor, ¿ya? Pero lo que caracteriza el cuadro son estas máculas que encima tendrías que acercarte, tienen una escama fina, muy, muy superficial. Tú rascas y sale una pequeña descamación que le llamamos signo de la uñada. La localización, pecho y espalda. De verdad que no hay otra enfermedad que tenga esta distribución tan particular de pecho y espalda y esta sintomatología de máculas con escamas finas encima. El tratamiento, aunque no te lo mencioné, como igual es una micosis en piel, el tratamiento es tópico. Si no lo diagnosticas de forma clínica y tienes dudas, le puedes hacer un raspado de las escamas que el paciente tiene y lo que vas a ver el frotis, al frotis directo en el momento, es que vas a encontrar lo denominado estructuras en espagueti y albóndigas, correspondiéndose las primeras a las hifas y a las segundas a las esporas. Acuérdate que como es un hongo dimorfo, finalmente tiene dos fases. La cándida también es un hongo comensal, pero que por factores como los aquí mencionados, se torna a su fase micelial patógena. Bien típica la cándida de pacientes con diabetes, obesos, usuarios de antibióticos o de corticoides crónicos. La patología que me interesa aquí, para que no se confundan con la tiña cruris, es el intértrigo candidiásico. Intértrigo es algo que ataca los pliegues. Por ejemplo, pliegue inframamario como en la foto, ingles, axilas. La clínica realmente tiene una zona central un poco inespecífica, que le llamamos nosotros una zona de maceración, de eritema, en fin, pero lo que te da a ti el diagnóstico final son estas lesiones aquí como islas, como puntos que están alrededor de esa lesión central. A eso se le llama lesión satélite o lesiones satélite. Eso es lo que te va a dar a ti el diagnóstico porque no lo vas a ver en otro cuadro dermatológico. Pues tú ves esas lesiones así, puntos aislados, cándida, sin lugar a dudas. El manejo de nuevo es tópico porque estamos en piel y por supuesto controlar la humedad. Esto lo vas a ver siempre en personas con humedad. Otras cosas que te puede dar la cándida, el famoso muget, que vemos aquí en la lengua, una placa blanquecina en la lengua, que si tú la raspas queda una base rojiza. Y también les mencioné hace un rato que la cándida puede atacar la uña y provocar onicomicosis en 10% de los casos. La forma en la que ataca la uña suele ser de un compromiso proximal, distinto al que les mencioné, que era lateral y distal. Eso es más típico de la tiña. En el caso de la cándida el compromiso es proximal y además te da una perionixis, es decir, una inflamación alrededor de la uña. Vamos a seguir avanzando y cuando nos queden algunos minutitos al final de la clase respondo a las preguntas que voy viendo que las están haciendo. Hablemos de infecciones bacterianas. A la mano izquierda estoy colocando las infecciones en las que predomina el agente Staphylococcus aureus y a la mano derecha las que están relacionadas con el estreptococo. El limpétigo, esto primero para localizarnos. El limpétigo es una infección superficial de la epidermis. El ectima ya es una infección más profunda. Toma toda la epidermis, no lo más superficial de la epidermis. La foliculitis es una infección solo de un pelo y en cambio el forúnculo como tal es que además de que ataca varios pelos, te ataca el tejido dérmico circundante. La erisipela es una infección de dermis superficial y la celulitis es una infección de dermis superficial profunda y a veces hasta de subcutánea. En el caso del Staphylococcus aureus, que es el principal causante de las de la mano izquierda, es una bacteria que produce toxinas. Su mecanismo de acción son las toxinas. Produce dos tipos de toxinas importantes. La denominada toxina del shock tóxico estafilocócico, que vamos a ver, que actúa como un superantígeno. Es una toxina que da un compromiso sistémico. Es mala, da una gran mortalidad. El otro grupo de toxinas que da el estafilococo se denominan toxinas exfoliativas o exfoliatinas, cuyo compromiso es cutáneo. Felizmente solo es cutáneo, que el paciente está estable, no le pasa mayor cosa.
Cuando estas toxinas producen una acción local, lo que provocan es la denominada enfermedad impétigo. Y cuando la acción de la toxina no es solamente en el lugar en donde se contagió del estafilococo, sino que también viaja por sangre y a distancia hace efecto esa toxina, se le denomina piel escaldada. En el caso del estreptococo de grupo A, no produce toxinas, no es su mecanismo de acción. Hablemos de el impétigo y la piel escaldada. El impétigo, el paciente es un niño. Volvemos a pediatría. Así como tiña capitis es de pediatría, impétigo también es de pediatría. El agente les dije que era el Staph aureus principalmente, pero también el estrepto. La clínica es muy típica, entonces hay que aprender a identificarlo cuando nos lo mencionen en el examen, porque pueden decirlo tal cual lo menciono acá o pueden decir algo parecido. La clínica te pueden decir vesículas, te pueden decir pústulas para confundirte con herpes, pero lo que te van a decir o la palabra clave es esto de acá, costras mielicéricas o costras amarillentas también. ¿Qué es esto de acá? Mira. Estas costras mielicéricas reciben ese nombre porque son como miel seca. De verdad, se parece a la miel que la dejaste secar por un rato y eso se le denomina costra mielicérica. Eso es típico de este cuadro. Que te pueden decir que hay vesículas, que hay pústulas, como para confundirte, sí, es posible, porque de hecho en el impétigo existe un impétigo ampollar, mira cómo está aquí. Y debes saber que el impétigo ampollar solo lo puede producir el Staph aureus. El estreptococo no produce ampollas. ¿Por qué el Staph aureus produce ampollas? Porque tiene esa exfoliatina que te dije que cuando actuaba localmente, ahí donde infectó el Staphylococcus aureus, le produce esa ampolla. Pero también tienes una forma de impétigo llamado impétigo no ampollar, el de las costras mielicéricas. Ese es causado por ambos, tanto por Staph como por Strepto, para que lo recuerdes. Sin embargo, si por ejemplo te hablaran de cómo se puede complicar un paciente con impétigo, una de las complicaciones es la famosa glomerulonefritis post-streptocócica, que solo la puede causar el estrepto, ojo, no el Staph. Localización. Este es otro dato para que tú aprendas a identificar en el examen. La localización es típica. Periorificial. O sea, alrededor de los orificios naturales. Esto es, mira, alrededor de los labios, alrededor de las fosas nasales, alrededor de los ojos. Entonces, costras amarillentas o costras mielicéricas periorificiales en un niño, impétigo y nada más que impétigo. El manejo tópico u oral según el número de lesiones, pero los antibióticos tienen que cubrir ambos gérmenes, mupirocina, cefalexina. Después, tenemos algo llamado síndrome de piel escaldada estafilocócica, que es como la versión de un impétigo diseminado, porque el paciente tiene distintas ampollas diseminadas en toda la piel. Acuérdate, aquí sí, como es ampolla solamente lo que presenta el paciente, de nuevo, el paciente es un niño y el agente aquí sí solo puede ser el estafilococo aureus, porque la clínica son las ampollas. Para que además seas un poquito más específico, recuerda que estas son ampollas intraepidérmicas, o sea, están dentro del epidermis y por tanto son frágiles o fáciles de romper y en Nikolsky es positivo. ¿Qué pasa? Que el estafilococo aureus en este caso infectó, digamos, tuvo contacto con esta zona de la piel, produjo las esfoliatinas en esa zona, pero algunas de estas esfoliatinas o toxinas esfoliativas por vía sanguínea han viajado a distancia y han producido cada una de estas toxinas en distintas zonas ampollas. ¿Y esto por qué es importante? Porque como son las toxinas, nada más las que están viajando y las que están produciendo las ampollas diseminadas, si tú cultivas estas ampollas, las ampollas son estériles. En cambio, si tú cultivas la ampolla del impétigo sí vas a encontrar al germen por si acaso. La localización del piel escaldada puede ser perineal o la zona del pañal. El manejo de nuevo, antibióticos, tiene un buen pronóstico. Por más que hospitalices al paciente, tiene un buen pronóstico. Seguimos con Staph. El otro cuadro ya aparatoso con alta mortalidad es el denominado
shock tóxico estafilocócico. Este está relacionado con este superantígeno, esta toxina que no tiene nada que, no produce un cuadro cutáneo importante, sino que lo que produce es más bien un cuadro sistémico que mata al paciente. Antes se relacionaba al uso de tampones, ahora a una complicación de una infección local, y el tratamiento básicamente es de soporte. Los antibióticos están debatidos porque realmente no es el estafilococo lo que está produciendo el cuadro, sino más bien sus toxinas. Esto es más de adultos. Tenemos a la foliculitis, en que el folículo piloso es el atacado aquí, el afectado por Staph aureus, y lo que vas a ver como clínica es una pústula que tiene además un pelo central. Y te pueden decir también que tiene un halo eritematoso, o sea, algo que lo rodea y que está un poco enrojecido. ¿Qué es lo que vemos acá, no? Mira, una pústula, un halo eritematoso y aunque no se ve, un pelito de repente central. El forúnculo es como afectación del folículo, pero más el tejido circundante. Aquí ya vas a sentir incluso un nódulo, algo más grande, ya más importante, de mayor compromiso, doloroso. El anthrax es denominado también, es sinónimo de varios forúnculos. Recuerda que ¿qué te juega en contra para provocar estas lesiones en zonas pilosas? Pues la humedad, la oclusión, las depilaciones inadecuadas. No olvides que no se deben tocar los forúnculos ni la foliculitis por nada del mundo, menos aún si están en la cara. El tratamiento de nuevo es tópico o oral según sea el compromiso del paciente. En algunos casos se requiere drenaje.